Radio UDEM presenta El Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días tengan todos los radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos a través del 90.5 FM Radio UDEM, su programa favorito, El Vive, un programa para la vida plena. Invitamos a todos a que nos compartan rápidamente con el vecino, con el amigo, con la esposa, con el esposo, con quien quieran compartir este programa que tenemos el día de hoy, ya que es un programa muy bendecido, muy esperado, con muchas ansias de poder tener este programa que la verdad va a estar llenísimo. El Señor va a actuar en todos los corazones que van a escuchar estas palabras que el día de hoy se van a prestar en este programa. Pero pues no me voy a adelantar, quiero hablar, no puedo hablar, mejor me espero. Entonces mejor vamos a darle la entrada y la bienvenida a mis compañeros y hermanos en Cristo que me acompañan el día de hoy. Hola a todos, buenos días, Dani Parga por aquí, gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenidos y prestemos mucha atención a todo lo que se viene. ¿Qué tal? José Bárbaro también de este lado, y bien, como dice Jaciel, compartan este programa porque yo creo que todos conocemos a alguien que les va a servir mucho lo que vamos a ver en este programa. Lo tenemos preparado especialmente para ustedes, pero en un momentitito más, casi comenzamos con este tema tan interesante. Claro, totalmente, y la verdad que es un tema muy, muy bonito al momento de poderlo llevar a cabo, muy bonito después de un proceso difícil que se vive. Pero, ¿cómo ves, Varo? ¿Nos acompañas a darle la bienvenida a nuestra invitada especial el día de hoy? Claro que sí, la invitamos, la vamos a presentar, es la licenciada Rosalinda Esquivel, es la especialista de tanatología en salud familiar. Ella es aliada de Vida Apostólica, activa en diversos apostolados para la familia como escuela para padres desde hace más de 10 años, maestra en ciencias de la familia para la consultoría, diplomados en desarrollo humano, tanatología y conciencia, además de que cuenta con una certificación por las escuelas Espere. Ella tiene experiencia en acompañar a personas en procesos de duelos y pérdidas, además de que se ha ido especializando en talleres y conferencias precisamente en este tema del duelo, las pérdidas y tanatología cristiana. Bienvenida, Rosalinda, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y pues aquí abierta a lo que vamos a hablar, ¿no? Muy bien, pero ¿qué te parece, Rosalinda, si nos acompañas primero a empezar de la mejor manera con una oración? Claro. Jaciel, ¿cómo nos ayudas con una oración? Claro, nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén, exactamente. Y pues, licenciada, este programa es de usted. Queremos que nos comparta, que se desplaya todo este tema, pues, de la tanatología, de toda la vivencia de que se vive sobre todo, y del duelo al amor, y toda esta experiencia que nos pueda compartir en este programa. Sí, muchas gracias. Pues aquí antes de empezar estamos platicando de, yo creo que saber qué significa tanatología, ¿no? Cómo se come, muchos así como que qué es eso, y otros lo confunden con otra ciencia. Y realmente la definición es pues una disciplina. Es una disciplina que nos ayuda a trabajar el duelo desde el ámbito psicológico, biológico, espiritual, en todas sus facetas de la esencia del ser humano. Es una disciplina, simplemente que nos ayuda a trabajar este proceso, porque es un proceso. Tiene muchas características el duelo, entonces la tanatología ayuda mucho a poder acompañar a la persona que está en un duelo. Es un acompañamiento, es acompañarte en este proceso, en esta transformación del dolor
transformarlo como tú decías ahorita, al amor, ¿no? Esas transformaciones que cuesta mucho trabajo hacerlo, asimilarlo, y cómo, ¿verdad? Que es lo que me pasa mucho en los talleres, así como que sí, qué fácil lo dices, de que pues es transformarlo, pero como que cómo, ¿no? ¿Cómo lo logro este proceso? Uh-huh. Entonces, pues no sé, ¿quieren que hacerme preguntas o voy explicando o cómo le hacemos? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, vemos que la tanatología es este acompañamiento en el proceso de duelo, pero por ejemplo, ¿cómo saber que yo necesito un proceso? O sea, que yo necesito acercarme con un tanatólogo o que estoy experimentando un momento de duelo, ¿no? Porque a veces creo que incluso no somos conscientes, ¿no?, de lo que estamos pasando y pues no, pues batallamos en darnos cuenta. ¿Cómo saber que para mí es necesario un proceso así? Sí, es identificar primero qué es un duelo, ¿no? Para empezar, ¿por qué es un duelo? O sea, ¿en qué entra en un duelo? Pues un duelo es una pérdida. Toda pérdida es un duelo. ¿Y qué son lo que perdemos? Fíjense que hay dos formas de identificar el duelo, que hay uno que es el que siempre tenemos como por naturaleza, ¿no? Como en la primaria, cuando pasamos a la secundaria, de la secundaria a la prepa y así, ¿no? Eso sabemos que tenemos que pasar de uno a otro. Entonces ya sabemos de antemano que eso sucede. Y los otros duelos son los que vienen como choques, que son los sorpresivos, como la muerte. ¿Qué otro duelo creen que sea? La muerte, ¿qué otros creen que sea? Cuando se pierde algo, un objeto, Depende del objeto, ¿verdad? Claro. O sea, algo muy... Cuando te lo roban... Algo material, vaya. Uh-huh. Ajá. Un divorcio, perder una relación muy, muy cercana o de mucho tiempo. Ajá, exactamente, esa parte también del noviazgo, cuando nos cambiamos de ciudad, de un lado, de país, eso también es una pérdida. La pandemia es una pérdida. Déjenme decirles que todos estamos en duelo, está a nivel personal, familiar, estado, país, mundo. Estamos en la pandemia también es un duelo. ¿Por qué? Porque tuvimos pérdidas. La parte de no salir como antes era, el acostumbrarnos a tener otro estilo de vida, eso también es un duelo. Ajá, entonces toda pérdida es un duelo, pero con esta diferencia de que hay unos que nos tienen en shock, y estos duelos que nos tienen en shock, esos son los que nos ocasionan crisis. Entonces, cuando estamos en crisis es cuando tenemos o buscamos acompañamientos que nos ayuden a detener y realmente ubicar en qué parte de la crisis estoy para poder llegar a un punto. El duelo, la crisis está dividida en 4 etapas, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross es la psiquiatra que le llama la madre de la tanatología, y a través de sus estudios que hizo, porque ya falleció, ella sacó 5 etapas. Las primeras 4 que les voy a mencionar no siempre pasan así, pero son las que nos generan la crisis. La primera es la negación, cuando estoy que no puede ser, es posible que me esté pasando a mí esto, ¿no? Cuando llegó la pandemia y en automático dijeron, ya nadie sale, ya nadie va a la escuela. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es esto? No puede ser posible. Entonces, esa es una. Otra es la ira y el enojo, cuando nos enojamos con todo, con todos, y estamos muy irritables, todo nos hace enojar. Aquí también entra mucho los porqués. En esta etapa entra mucho ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Por qué tenía que ser así? Ahorita con la parte del COVID, con los fallecimientos, pues muchos familiares no lograron despedirse de su familiar, y esta parte ha ocasionado mucha enojo y mucha forma de asimilar este proceso, ¿no? Entonces, ese es otro, la ira.
Otro es la negociación, cuando estamos negociando el momento, la situación, que queremos justificarlo, ¿no? O queremos condicionar. En el caso, se da mucho en la parte espiritual, cuando, como decía una vez un padre, ¿no? La oración no se condiciona, la oración es entrega, es misericordia de lo que puede pasar o lo que no puede pasar, ¿sí? Entonces, aquí en la negociación, negoció con Dios de que, por favor, ¿no? Hazme como que el milagro. Entonces, esta parte también entra mucho en choque, esta de que me enojo con Dios porque no cumplió lo que yo quería o como yo lo quería, ¿no? Otra etapa es la depresión. Aquí entra la cuarta etapa, que es la depresión. Y pues la depresión ya es el punto en el que ya no le veo sentido a las cosas. Hay familiares, en el caso de la muerte, que están muy con su duelo, que no ven motivación de nada aunque tengan hijos. En el caso de que, por ejemplo, falleció el esposo o la esposa, están tanto en su dolor que no ven que tienen unos hijos con los cuales puede ser su motor para seguirle adelante, ¿no? Entonces aquí también entra mucho los hubieras. Hubiera hecho esto, y si hubiéramos cambiado la situación, o si en el caso de la pandemia también no lo hubiera llevado al hospital, mejor lo hubiera dejado en casa. Entonces aquí entran mucho los hubieras. Estas 4 etapas son las que nos generan la crisis, nos genera este remolino donde no podemos tener esa visión de lo que hay más allá o ver el sentido de la vida. Fíjense que aquí muchas personas que han vivido los talleres de tanatología dicen, es que a veces me ves preguntarme por qué o para qué, ¿no? ¿Para qué me va a servir esta experiencia? ¿O por qué me la mandaron a mí? Yo lo veo más como el detenerme y reestructurar, que tengo que reestructurar mi proyecto de vida y mi plan de cómo estoy y encontrar nuevas cosas, ¿no? Aquí les voy a compartir algo. Yo soy viuda. Hace 2 años y medio falleció mi esposo, y a raíz de eso encontré mi nueva misión. O sea, el Señor me detuvo, me sentí así como Pablo, ¿no? San Pablo, cuando lo tumbó y hasta abajo, y esos 3 días en los que estuvo en esa lucha, pues descubrió una nueva misión, ¿no? Así como él descubrió que estaba haciendo, ¿no? Entonces volteé a ver otro sentido a eso que le había pasado. Entonces así yo me sentía cuando me pasó eso. Y aparte que pues ya tienes lo teórico, ¿no? Porque ya tenía el diploma de tanatología, ya estaba en la maestría, y dices tú, o sea, ya tienes lo teórico, ¿no? Pero lo vivencial no. Entonces así como que pues también soy humana y también me caigo, ¿no? Entonces esta parte es muy difícil de llegar a ese punto, que es la quinta etapa, llegar a la aceptación. Aceptar que pasó, a calmar estas 4 etapas para la crisis y aceptar que sigue, ¿no? Ver estos horizontes. Entonces, esas son las 5 etapas que pasan al duelo, y ahí es cuando tú te detienes y dices, solo no puedo, necesito un acompañamiento o necesito a alguien que me vaya redirigiendo, ayudarme a herramientas que me ayuden a poder llegar a la aceptación. ¿Contesté la pregunta? Y que claro que en todo este proceso los tiempos de todos son diferentes. Me imagino que unos pueden tardar más en la etapa 1, o en la etapa de la negación, o en el de la ira, el coraje, o al final ya la aceptación pues fue más rápida o más lenta, ¿no? Yo creo que aquí es un proceso que pues, híjole, es muy complicado poder estructurar o definir un tiempo hasta que una persona pues ya se va colocando esos tiempos, ¿no? Sí, no, y también me han preguntado, o sea, como que cuánto dura esto. Yo nunca digo tiempo,
porque como tú decías, es el tiempo de cada uno lleva sus ritmos y depende mucho de tu esencia, depende mucho del duelo, qué duelo sea, si es de cambio de casa, de país, a una muerte, a una enfermedad, a un divorcio. Es muy diferente, entonces yo siempre les digo que el primer año es el más difícil. El primer año es el donde confrontas muchas cosas que acostumbrabas a hacer, y el confrontarte a esas fechas o a esos momentos como persona viviste, pues es lo difícil, ¿verdad? Otras personas, otros estudios dicen que ya después de los 2 años ya se hace patológico, pero yo creo que tiene mucho que ver cómo sea la persona y qué tan agudo esté, por ejemplo, cuando están en la depresión. Y es que a veces se te juntan las 4 etapas, o sea, llega un momento que en el día tuviste todo. De un solo jalón tuviste las 4 y así como que, ¡ay, no, por Dios, no! Entonces, depende mucho de la persona. Wow, pues no, pues sí, definitivamente, pues vemos la necesidad de tener un acompañante o alguien que nos vaya ayudando y guiando. Otra de las dudas que yo tengo, por ejemplo, hablamos de tanatología, pero también más específicamente de tanatología cristiana. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre un proceso de tanatología y un proceso de tanatología cristiana? Sí, fíjate, es muy interesante eso, porque en la parte cristiana pues puedes poner los fundamentos espirituales, ¿no? De tanto de la fe, que es algo básico, que yo siempre le he dicho, que es necesario para poder llegar a la aceptación. Sin esta parte espiritual de la fe, es más complicado poder llegar a la aceptación. Fíjate que Elizabeth Kubler-Ross no era creyente, o sea, no tenía una religión, o sea, por ejemplo, pero ella sí decía que había algo que no lo podía explicar, pero que sí había algo como espiritual, que no le quería poner nombre, pero sí la esencia de la persona en tener esta parte espiritual hace algo muy diferente que logran llegar a este punto de la aceptación más fluido, ¿no? No tan rápido o corto, pero sí es más entendible, es esto que sucede. Y en el taller de tanatología cristiana me gusta mucho poner la cita bíblica de dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? El creer que el paso que hizo Jesús por nosotros es llegar a la vida eterna. O sea, y el tener estos procesos es mi trabajo en la tierra para llegar a la vida eterna, ¿no? Pero es bien difícil verlo así. O sea, de ver esta parte, como yo les decía, que me sentí como San Pablo, o sea, que me tumbó y me cambió mi misión. Y mi misión, pero agarrada de la mano de él fue como logré ver esa misión, ¿no? Entonces, sí es, la parte espiritual es para mí un fundamento muy importante para lograr llegar a la aceptación. Se me hace bien interesante esta parte como de enfocarlo en lo cristiano, porque digo, como católicos a veces creemos que, o se nos olvida o creemos que, o sabemos que la fe pues nos va a sostener fuertes, pero a veces se nos olvida la parte de que no podemos hacerlo solos, sino, o sea, esa fe nos va a llevar y nos va a jalar y nos va a sacar adelante, pero pues como cristianos católicos somos parte de una comunidad y debemos como recordar siempre que hay alguien que nos puede ayudar. O sea, a lo mejor, bueno, creo yo a veces no nos damos cuenta, como decía Varo, que estamos viviendo un duelo o que estamos, o necesitamos vivirlo o estamos en un proceso y nos encerramos como en nosotros mismos, pero pues qué importante el conocer esta disciplina que nos va a acompañar y nos puede ayudar y sacar adelante, y que no tenemos que hacerlo solos, sino hay alguien especializado en apoyarnos, en guiarnos, en llevarnos de la mano, como comentas tú. Entonces, qué importante y qué bonita disciplina. Sí, y fíjate que ahorita que estábamos platicando esto, algo que también
me gusta mucho reflexionar es la parte humana, ¿no? Jesús, desde su humanidad, también nos enseña mucho. Muchas personas en el duelo quieren como guardar todo su dolor o todo lo que sienten, y yo les digo, Jesús lloró. ¿Cuándo lloró? Cuando su amigo Lázaro murió, ¿no? Entonces, al momento que Jesús también hace ese acto de bondad, donde Jesús hace esa parte de que pues resucita a su amigo Lázaro, no fue porque era su amigo, sino porque algo nos quería mostrar Jesús en ese momento, y es la esperanza de creer en Él, que Él nos va a llevar a algo hermoso como la vida eterna. O sea, que lo que tenemos que trabajar aquí como vida terrenal, como seres humanos, esto es para llegar a la vida eterna, o sea, llegar a esa parte. Pero también es voltear a ver a Jesús, su parte humana, ¿no? Que Él también lloró. Entonces, se vale llorar. El duelo se vale vivirlo. O sea, se vale sentirse triste, se vale estar enojado también, se vale. Pero no se vale un grado de desbordamiento, ¿verdad? Sino buscar el control de esas emociones para poder aterrizarlas y llegar a la aceptación. Sí, definitivamente Dios es nuestra fe y por ende nuestra esperanza también. Yo quisiera también preguntar, por ejemplo, yo creo que a raíz de esto que estamos platicando, a mí se me vinieron personas a la cabeza que sé que están pasando por un duelo, o incluso creo que hay personas que están escuchando el programa y que pueden haberse identificado con lo que estamos platicando. Entonces, lo que yo quisiera ahora preguntar es, pues, ¿qué recomendaciones nos darías? Si yo estoy viviendo un duelo, ¿qué puedo hacer? Y si yo conozco a alguien que está viviendo un duelo, ¿qué puedo hacer también por esa persona? Pues yo siempre lo que he dicho es decisión, decidir, ya necesito algo que me ayude a salir de esta crisis en la que estoy porque ya no puedo más, o decidir que alguien me diga cómo poder ir transformando este dolor que no me deja, este dolor que siento hasta el pecho comprimido, no duermo, no estoy totalmente perdido. Pero es la decisión de la persona que lo está viviendo, que quiere el acompañamiento, porque cuando la persona no lo decide, que si quiere el acompañamiento, es muy difícil trabajar, ayudar a que haga esas transformaciones, ¿sí? Fíjense, algo que también es muy importante, conectándolo con esta parte de la decisión de que sí quiero, que sí pues, lo necesito. Algo que también mi misión, de ver por qué mi misión era porque no quería que las personas cuando estén en un duelo estén enojadas con Dios. O sea, yo sentía que mi misión era más esa, o sea, que lo que pasó no fue porque tenemos un Dios castigador, ni un Dios que te diga, mira, te pasó esto porque eres pecador no. Sí, o sea, es como que ver que gracias a un pecado original surgió la enfermedad, la muerte y el pecado. Entonces, como que voltear a ver ese Jesús amoroso, cariñoso, todo un caballero, es un caballerón impresionante. De que esa visión es la que por eso yo decidí agarrar esta misión, para que voltearan a ver a Dios y a Jesús, a la Trinidad, como algo esperanzador y amoroso, no como algo castigador. Entonces, esa es la invitación desde el testimonio, ¿verdad? Vivido, que volteen a ver y se den la oportunidad de decidir subir la montaña y llegar a la aceptación. Totalmente, porque puede haber casos donde pues ya nada más te falta ese empujón, ¿no? De llegar a la aceptación, de llegar a esa montaña. Y sí, hay muchas personas que viven el momento de es que ¿por qué Dios? Y hasta personas que no son con una fe firme o personas no tan creyentes o acercadas a la iglesia, se van directamente con Dios.
Y qué bonito es poder escuchar de usted el que tenga esa misión, que también no se enojen con Dios, que Dios no es el culpable, que Dios los abraza, que Dios los ama, que Dios los apapacha, que con Dios está el consuelo, que a veces decimos, es que ¿por qué Dios? Le aventamos todo a Dios, al final dejamos de creer y no encontramos esa manera de poder colocar nuestro dolor en su corazón, donde nos podemos encontrar su consuelo, su paz, su tranquilidad, todo de Dios. Qué gusto el que encuentre de su parte también la reconciliación entre una persona y Dios. Definitivamente se nos está terminando el programa. ¿Algún mensaje, licenciada, que guste compartir a todos los que nos estén escuchando en estos momentos? Pues voltear a verme primero, mis necesidades, decidir, creer y ver el amor y la misericordia de Dios. Y que no tengamos miedo, de aceptar, ¿verdad? Porque es el punto importante a veces, el miedo, el qué va a pasar. ¿Qué pasa si tomo yo mi aceptación? ¿Voy a dejar de pensar? ¿Voy a olvidar o qué, verdad? No, claro que no van a olvidar, al contrario. Es transformar nada más este dolor que no me deja, en amor. Del dolor al amor. Muy bien, y no sé si, por ejemplo, de qué manera las personas que estén interesadas en llevar algún proceso de duelo, a dónde se pueden acercar, tal vez con usted o... A través de Salud Familiar. Salud Familiar es el centro donde estoy yo colaborando, donde damos el taller de tanatología cristiana. Familiar.mx. Ahí también pueden entrar y ahí está la información y pueden acercarse a través del taller. Y ahí es donde pueden encontrar en estas redes sociales la información de usted para que la gente se acerque, encuentre este primer paso para poder encontrarse también con el amor y el amor de uno mismo. Pues muchísimas gracias, se nos termina nuestro programa. No quisiéramos hasta tener también un live en donde pueda resolver algunas dudas, preguntas de todas las personas que nos escuchan, pero será en otro momento y esperemos que sí sea. Agradecemos mucho el que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, sí, cuando gusten, invítenme otra vez. Claro que sí. Mi nombre es Casiel Abundis. José Bárbaro. Dani Parga. Rosalinda Esquivel. E invitamos a todos que nos escuchen a través de su programa favorito, El Vive. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, El Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.